Bien, vamos a empezar la clase, jóvenes. Hay algunos de sus compañeros que siguen entrando. Bueno, vamos a ir aceptando simultáneamente. Ya, a ver, habíamos visto, a ver, la clase, a ver, ¿dónde está eso? Habíamos visto la clase del, del, del miércoles, la parte de la estadística inferencial, ¿sí? O sea, la primera parte de estadística descriptiva. La parte de estadística básica. Habíamos hecho algunas apreciaciones y algunos conceptos habíamos visto importantes, ¿no es cierto? Que era la estadística, ¿no? La ciencia que consiste en recolectar, clasificar, organizar, procesar y sacar conclusiones y análisis de un conjunto de datos. Por supuesto, les había dicho de hechos reales, ¿no es cierto? De realidades concretas. Y además habéis visto también los campos de aplicación de la estadística, es aplicable en cualquier campo del saber humano, ya sea a nivel técnico o científico, habíamos dicho, ¿no? Además, habíamos visto que la estadística se divide en dos. La descriptiva, y habíamos dicho que la descriptiva es lo que vamos a hacer en los primeros 4 capítulos, ¿sí? La estadística descriptiva, ¿sí? Que es la que se encarga de describir hechos reales, habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Describe y cómo la presentamos esos hechos reales, ese resumen de un conjunto de datos mediante tablas, cuadros, gráficos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de presentar un conjunto de datos, ¿sí? Después habíamos visto la estadística inferencial, la otra parte de la estadística, que es de suma importancia esto. Se había dicho porque, a ver, siguen ingresando sus compañeros. Ya. Es la parte de teoría de muestreo, ¿sí? Que es sumamente importante, les había dicho, ¿no? Hoy en día las muestras o las investigaciones se hacen en base a muestras, no sea, se hace muestreo, ¿sí? Entonces, a ver, siguen ingresando, vamos a ir admitiendo. Ya. Entonces es la parte de teoría de muestreo, que es sumamente importante y lo vamos a ver a partir del capítulo, creo que es 6, si no me equivoco, ¿sí? La parte inferencia estadística o teoría de muestreo, ¿sí? Entonces, ya, está bien. Y habíamos visto también como algunos conceptos importantes, ¿sí? Algunos conceptos importantes que era un dato es una información, ¿sí? Un dato es una información, que era una población, un conjunto grande de individuos, cosas, objetos, animales, ¿no? Y habíamos dado ejemplos, que en estadística el concepto de población no solo hace referencia a un conjunto de personas, ¿no? Sino animales, cosas, objetos, ¿sí? Como población. Después habíamos visto también que era una muestra, que es una parte de la población, una porción de la población, que tiene que ser representativa de la población, las muestras, ¿sí? Y habíamos dicho también que el modo de extracción de los elementos que conforman la población para que vayan a conformar la muestra se los realiza aleatoriamente. Esa es una característica importante. Muchas veces pregunto en el examen, ¿sí? Les digo, a ver, la forma de extracción de los elementos de la población se los realiza aleatoriamente. Usted tendría que poner puntos suspensivos aleatoriamente o al azar, ¿no? Aleatoriamente significa al azar. ¿Y qué significa azar? ¿Qué significa aleatorio? Que todos los elementos de la población tienen la misma opción o la misma probabilidad de ser elegidos para conformar la muestra, ¿sí? Entonces, si tengo 100 estudiantes en el curso, cada uno de los estudiantes tiene la misma opción, la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Eso es aleatorio, ¿no es cierto? Bien, el modo de extracción entonces lo dice aleatoriamente, ¿ya? Y además el muestreo, o sea, ya les había dicho que las investigaciones se hacen en base a muestras, o sea, se hace muestreo. Entonces, ¿por qué se hace eso? Por ahorro de tiempo y reducción de costos, ¿no es cierto?
¿sí? No se hace a toda la población, sino se hace a partes de ella, ¿sí? Que se llaman muestras, ¿ya? Bien. Ahí habíamos puesto un gráfico, que esto es la población, todo esto, y la muestra es una parte. Todo lo que está de celeste vendría a ser la muestra, ¿sí? Entonces la muestra es una parte o porción de la población total, ¿no es cierto? Bien. Después habíamos visto las variables. No, una subpoblación también habíamos visto antes, ¿sí? La subpoblación es exactamente lo mismo que la muestra. Ambas son lo mismo, son partes de la población, ¿sí? La diferencia es la que entre muestra y subpoblación, que las muestras son elegidas, se escogen de la población aleatoriamente, mientras las subpoblaciones se escogen bajo una determinada característica, ¿sí? Que el investigador seguramente va a dar, ¿no es cierto? Bueno, después habíamos visto también variables, las cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas están determinadas por modalidades, atributos, ¿sí? Características, no son números. Como por ejemplo el estado civil es una variable cualitativa, ¿no es cierto? El género del paciente, variable cualitativa. El color de ojos o el color de pelo del encuestado, variable cualitativa, ¿no? Y también, por otro lado, están las cuantitativas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las cuantitativas? Son aquellas que son susceptibles a la medición, a la cuantificación. Podemos calcular, ¿sí? Podemos cuantificar, por eso se dice cuantitativas. Son números, ¿sí? Son valores, son números. Y ejemplos de las variables cuantitativas, el salario, el peso, la estatura, ¿no? Del paciente, el número de horas que trabaja, un trabajador, ¿no es cierto? Son variables cuantitativas. Pero también habíamos dicho que las variables cuantitativas se subdividen en dos, ¿sí? En continuas y en discretas. Entonces, las discretas son aquellas donde entre dos valores consecutivos dados no se aceptan otros valores intermedios. ¿Qué significa eso? Que entre el 2 y el 3 va a ser 2 o 3. No hay 2.1, por eso se dicen que son discretas. Y un ejemplo clásico es eso, el número de estudiantes del curso. ¿Sí? Tenemos 46 estudiantes ahora. O van a ser 47 o van a ser 45, ¿no? ¿Sí? El número de nacimientos en un hospital, ¿no? Entonces son variables cuantitativas, pero discretas. Y las continuas son aquellas que entre dos valores consecutivos dados sí se aceptan otros valores intermedios. Por ejemplo, entre el 4 y el 5 sí hay otros valores intermedios, el 4.1, 4.2. ¿Sí? Por ejemplo, eso es, por ejemplo, una variable cuantitativa continua, la talla de la persona, la estatura, el peso también podría ser, ¿no? Ya les había dicho que algunas variables continuas asumen como discretas para algunos casos, para algunos tipos de investigación que estén haciendo. Ya la edad, por ejemplo, es una variable cuantitativa, pero discreta o continua. En lo cotidiano nos dicen como discreta, ¿no? ¿Qué edad tiene? Si uno pregunta a alguien la edad, dice 22 años, 21 años, 19 años, ¿no? Pero para algunos estudios se necesita la edad exacta y la toman con decimales, ¿ya? Luego habíamos hecho una serie un ejercicio y habíamos visto, ¿no? De cada uno que es variable cuantitativa, cualitativa, discreta, continua, habíamos visto, ¿sí? Estas cosas, creo que en el diagnóstico les pregunté esto, ¿no? En el examen también a veces suelo preguntar esto, ¿sí? ¿Cuáles son las variables discretas o discretas, las continuas? De ejemplos, os digo, ¿no? En los exámenes. Bien. Ahora, vamos a continuar. A ver, ahí está. Vamos a continuar con esto. Dice fuentes de colección de datos. ¿Sí? A ver, vamos a poner el punterito. A ver, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos hecho anteriormente, jóvenes? ¿Alguna consulta? Si hay alguna duda, alguna consulta, siempre pregunten, ¿ya? Pregunten, vamos a despejar dudas, digamos, ¿sí? Por más elemental que sea la pregunta, siempre pregunten, no se queden con la duda, ¿ya?
Bien, este otro tema, no es tema, bueno, es un subtítulo esto de las fuentes de recolección de datos. Ya habíamos dicho que que el dato es una información, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tipos de fuentes de recolección de datos hay? Es importante entender. Existen fuentes directas, ¿sí? Fuentes directas de recolección de datos. Cuando se recoge directamente de los individuos objeto de investigación. Cuando el encuestador entra en contacto directo con la persona encuestada, ¿no es cierto? Es una fuente directa, ¿sí? Cuando la persona que está recolectando la información entra en contacto directo con la persona objeto de investigación, ¿sí? El individuo, la persona a la que le está haciendo la encuesta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si uno agarra, puede levantar datos también pues, mediante teléfono, ¿no es cierto? Agarra el teléfono y puedes recabar datos, información, ¿sí? Pero eso no está entrando en contacto directo con la persona objeto de investigación, ¿no es cierto? Entonces, las fuentes directas de colección de datos es cuando yo estoy frente a la persona y estoy recabando datos de esa persona objeto de investigación, ¿sí? Cualquier variable que esté recuperando de esa persona. Entonces a eso llamamos fuentes directas de recolección de datos, ¿ya? Y existen dos formas de fuente de recolección de datos. A ver, una dice, la primera, cuando el tiempo y recursos son lo suficientes, la recolección de datos se los realiza en forma exhaustiva, vale, sea a todos. Si yo tengo el suficiente tiempo y los suficientes recursos para hacer una encuesta, ¿sí? Para hacer una encuesta, y lo hago a toda la población sin ningún margen de error, ¿no es cierto? A toda la población hago. Claro, tengo el suficiente tiempo, tengo los suficientes recursos, puedo organizar, puedo pagar a los encuestadores y que me lo hagan a la recolección de datos, ¿sí? Entonces, hago a toda la población, como se hace un censo, ¿no es cierto? Los censos se hacen a toda la población, ¿sí? Porque hay los suficientes recursos, de hecho los censos son carísimos, pero el gobierno da un monto exclusivo y además hay organismos internacionales que apoyan la realización de los censos, ¿sí? Con recursos económicos, ¿no es cierto? Hay organismos internacionales que ayudan a los pueblos, a los países subdesarrollados a hacer su censo, ¿sí? Les colaboran económicamente, porque es sumamente caro. Y por eso es que se hace cada 10 años los censos. Bueno, los países pobres, subdesarrollados, ¿no es cierto? A los países que tienen los suficientes recursos hacen cada 5 años los censos. Ya les había dicho para qué se hacen los censos, ¿no? Para saber en un tiempo determinado cómo está el país, en diferentes aspectos, educativos, sociales, culturales, ¿sí? Y crecimiento de población. Entonces, como una radiografía, les había dicho, para saber cómo está el país creciendo, está estancado, más bien hay recesión económica, está decreciendo la economía, ¿sí? Entonces, cuando el tiempo y recursos es lo suficiente, se hace en forma exhaustiva. Exhaustiva significa minuciosamente, ¿no es cierto?, a toda la población, ¿sí? Por eso les he puesto aquí sin margen de error. Claro, no va a haber error, pues, ¿no es cierto? Si estoy encuestando a todos los que debería encuestar, no hay margen de error, ¿sí? Ahora, el otro, dice la otra parte, si el tiempo y los recursos no son los suficientes, ¿sí? Entonces, la recolección de datos, la investigación, se lo va a realizar mediante muestras. Lo que hoy en día se hace, ¿no es cierto? Lo que hoy en día se hace muestreo. Toda mi investigación pues, voy a hacer en base a muestras, ¿no? O sea, a una muestra, ¿sí? Entonces, cuando los tiempos y recursos no son suficientes, se hace en base a muestras. Claro, que para eso hay un margen de error, ¿sí? Pero esos márgenes de error no tienen que ser significativos y tienen que ser lo más pequeño posible, tienen que ser esos márgenes de error, ¿ya? Entonces, se hace a partes de la población y se sacan de esa parte, de esa muestra, se sacan conclusiones para toda la población, ¿sí? Les había puesto un ejemplo también, ¿no? En la anterior clase. Le había dicho, yo tengo 100 alumnos y quiero saber la edad promedio. La edad promedio de los 100 estudiantes. ¿Qué hago? Voy a hacer muestreo. No voy a investigar a los 100 estudiantes, no les voy a preguntar las edades a los 100, sino voy a hacer muestreo. Voy a elegir una parte de esa población total.
De los 100, agarro para que sea representativa, elegiré a 20 o a 15. A esos 15 voy a preguntar sus edades, ¿no? Ya estoy haciendo un muestreo. Estoy estudiando la muestra. Y voy a preguntar las edades, voy a dividir entre 15, me va a salir, por decir, 21 años. Entonces, a partir de ese estudio de esa muestra, voy a sacar conclusiones para los 100 estudiantes. Voy a decir, la edad promedio de los 100 estudiantes, se estima, tengo que decir, ¿no? Se estima que la edad promedio de los 100 estudiantes es de 21 años, ¿sí? Lo que he investigado ha sido la muestra. Y en base a esa muestra, estoy sacando conclusiones para toda la población, ¿sí? Entonces, hoy en día las investigaciones se hacen en base a muestras, ¿ya? Entonces, son las fuentes directas, ¿ya? Cuando se entra en contacto directo con la persona objeto de estudio o de investigación, y hay dos formas: cuando el tiempo de recurso es grande, se lo realiza no a toda la población, sin margen de error. Pero cuando el tiempo y recurso no son lo suficientes, haré muestreo en base a muestras. Pero que los márgenes de error, porque va a haber siempre un margen de error, sean lo más pequeño posible, ¿sí? Y además las muestras tienen que ser representativas de la población total. Bien, a eso nos referíamos con fuentes directas de recolección de datos, ¿ya? Ahora, las fuentes indirectas de recolección de datos, las fuentes indirectas. Estas fuentes vienen a constituir, bueno, en primer lugar decimos que el investigador no entra en contacto directo con la persona o con el individuo objeto de investigación, ¿sí? El que está investigando no entra en contacto directo, ¿sí? Puede recabar por otros medios, como son los centros de documentación, lo que hablábamos en la anterior clase, el Instituto Nacional de Estadística, hay un montón de datos y variables ahí, ¿sí? De publicaciones, de revistas, de bibliotecas, de otras investigaciones que hay de personas que han hecho la encuesta, ¿sí? Entonces son datos o fuentes de recolección indirecta. No se entra en contacto directo con la persona objeto de investigación, sino recabo de otras fuentes. Seguramente otros ya han hecho las encuestas, ¿no es cierto? Y tienen la información ahí almacenada. Entonces yo voy a esos centros de documentación y puedo recabar, ¿no es cierto? Esa es información que me puede servir para mi investigación, ¿sí? Conocer los centros de documentación, conocer, por ejemplo, si yo quiero recabar sobre, cuántas personas hay entre los grupos de edad, no sé, de 20 a 30 años. Quiero sacar esa información, digamos, en el departamento de Cochabamba. Entonces yo voy al Instituto Nacional de Estadística, agarro el dossier del libro y ahí voy a ver, ahí está en edades quinquenales, cada 5 años, y veo qué porcentaje de hombres hay entre 20 y 30 años, qué porcentaje de mujeres hay entre 20 y 30 años. Toda la información tenemos ahí. Entonces, eso es una fuente indirecta, ¿sí? Otra gente ha recolectado la información, pero a mí me está sirviendo, ¿no? Indirectamente, ¿sí? Esa información. Entonces, serían las fuentes indirectas de recolección de datos, ¿ya? ¿Alguna consulta, jóvenes, para continuar? Bien. A ver, los pasos para la investigación estadística. Pasos para toda investigación. Ustedes no sé si tienen en su malla curricular la materia de, no sé cómo llaman, técnicas de investigación. No sé, hay un nombrecito, no sé si hacen eso ustedes. ¿Hacen? ¿Tienen o todavía no han hecho? Metodología de la investigación, así hay una asignatura. No sé si tienen ustedes en su oferta curricular eso. ¿Tienen esa materia? Introducción a la investigación científica. Eso, ¿no? Introducción a la investigación. ¿Ya han cursado eso o todavía está en otro semestre? ¿No han cursado todavía eso? Esa Ya materia. pasamos el mes pasado. Sí, ya. Entonces, es similar, ¿no es cierto? Seguramente en esa introducción a las técnicas de investigación científica, ustedes han debido hacer cómo hacer un esquema de tesis, ¿no es cierto? Y cómo desarrollar esa tesis, por ejemplo, esa investigación, ¿sí? Por lo general, si se han debido decir, hay pasos fundamentales, una introducción, ¿no es cierto?
una introducción, una identificación del problema, los objetivos generales, específicos, ¿no es cierto? Las hipótesis, ¿sí? Al final están los obtención de resultados, las conclusiones, el cronograma de actividades, ¿no es cierto? De qué fecha a qué fecha voy a hacer, no sé, voy a hacer la lectura bibliográfica, de fecha a tal fecha voy a levantar los datos, de tal a tal fecha voy a procesar esos datos, al final voy a terminar mi investigación, así, ¿no? Hay cronograma de actividades, hay, eso seguramente paso a paso les han debido indicar, les han debido enseñar. Bueno, es algo similar a eso, estos pasos de la investigación, pero estadística, ¿sí? Entonces, esto en resumen, jóvenes, esto es lo que la definición de estadística. ¿En qué consiste la definición de estadística? En recolectar, procesar, sacar indicadores, interpretar y sacar conclusiones, ¿no es cierto? Habíamos visto eso. Entonces, similar a esto. Primero, siempre hay un planteamiento del problema. ¿Qué es lo que se quiere estudiar? ¿No? Cuando uno está haciendo una investigación, entonces uno plantea, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Sí? Entonces, estoy poniendo aquí, toda investigación estadística requiere de los siguientes pasos generales. Por supuesto, dentro de estos pasos hay otros pasos. No estamos viendo de modo general porque no es el tema, digamos, de la estadística, solo es una parte, estamos haciendo como referencia, ¿sí? Como una introducción, digamos, a lo que después se va a hacer, pero teóricamente, ¿sí? Entonces, cuando uno está haciendo investigación, primero se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? Voy a definir claramente mis objetivos de mi investigación. Y para eso necesito hacer ciertas preguntas, ¿no es cierto? Ciertas interrogantes. ¿Qué quiero investigar? ¿Sí? ¿Qué tema quiero investigar? Cuando uno se siente y dice, a ver, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué investigar? Voy a hacer mi tesis. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué tema? ¿En qué área voy a hacer? ¿Sí? Se siente y empieza a pensar eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué y por qué se va a plantear la investigación? Es importante saber, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esa investigación, por decir? ¿Sí? ¿Sobre quién va a recaer la investigación? ¿Sí? Entonces nos hacemos una serie de interrogantes, a ver ¿a quién voy a, si quiero este tema, voy a agarrar este tema, voy a identificar este problema, este tema, pero ¿a quiénes voy a hacer de quiénes voy a levantar los datos? ¿A quiénes voy a preguntar? ¿Sobre quiénes recae la investigación? ¿Sí? ¿Dónde va a ser la investigación? ¿En qué área geográfica? ¿En qué sector voy a hacer mi investigación? Entonces tengo que identificar primero eso, ¿sí? Y para eso, como dice aquí, hay ciertas interrogantes, ¿no es cierto? ¿Cuándo voy a investigar? ¿En qué fecha? ¿De qué fecha? ¿Qué fecha voy a investigar? ¿Cómo voy a investigar? ¿Voy a hacer encuesta? ¿Voy a hacer entrevistas? ¿Voy a preguntar por teléfono? ¿Voy a sacar de una fuente indirecta? ¿Voy a sacar, bueno, datos, información, ¿no es cierto? Entonces, el área geográfica los decía investigar qué herramientas estadísticas voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué tipo de muestreo voy a utilizar? ¿Qué instrumentos estadísticos voy a utilizar para hacer seguramente lo que más se utiliza son los promedios, medias aritméticas, ¿sí? Varianzas, sesgos utilizaré, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas en el planteamiento del problema. Una vez que ya tengo planteado el problema y sé ya todo lo que tengo que hacer, cómo voy a hacer, todo ya está planificado. ¿Qué es el siguiente paso? Lo que les decía en la definición de estadística, la recolección de datos. ¿Sí? Entonces ya sé qué es lo que voy a investigar, dónde voy a investigar, a quiénes voy a investigar, qué tema voy a hacer, ya sé todo. Me he hecho una serie de preguntas, ya he definido todo. Entonces empezaré el trabajo de campo, lo que llamamos, ¿no es cierto? La recolección. Si he definido hacer una encuesta, haré encuestas. Ya he definido a cuántos voy a encuestar, cuál es mi población total, ya está bien definido eso, entonces empezaré a hacer el trabajo de campo. Haré la encuesta. A ver, encuestaré a este grupo, a esta parte, a esta población y mediante una muestra. Entonces, el otro paso para toda investigación, el segundo paso en este caso, para toda investigación estadística es la recolección de datos, que es fundamental, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado que los datos son la materia prima para todo trabajo de investigación, ¿no es cierto? Es fundamental, ¿sí? Los datos, la información. Una vez que he hecho la recolección de datos, he hecho mi encuesta, tengo mis papeletas de lo que he encuestado, todas mis variables, todo tengo ahí.
¿sí? Ya he hecho el trabajo de campo, ya he hecho mi encuesta, o sea, a un 15% de la población total, los he encuestado, los he hecho las preguntas que me van a servir para mi investigación. ¿Qué hago después? ¿Sí? Entonces voy a organizar y clasificar estos datos. ¿Sí? Entonces, sumamente importante es la organización y clasificación de datos. ¿Ya? Entonces, estos datos jóvenes hay que tratar de hacer un control de consistencia. Si yo estoy metiendo, digamos, estoy haciendo en computadores, meto a la computadora, entonces tengo que tratar de que estos datos estén bien organizados y bien clasificados, ¿sí? Y hacer el control de consistencia, dice aquí. La depuración y de la depuración de los datos y el control de consistencia. ¿Qué significa eso? Que tengo que validar estos datos, cosa de que después de hacer mi investigación a las conclusiones que llegue sean las más valederas, ¿no?, posibles, ¿sí? Y tenga una confiabilidad, ¿no es cierto? Entonces, mis datos, ¿no? Aseguro una validez y confiabilidad. Tiene que asegurar la confiabilidad de sus datos. Entonces, para eso, y puede haber varios tipos de errores. Uno puede cometer errores el que está encuestando, ¿no es cierto? O puede cometer errores el que está transcribiendo esa información, esas encuestas, a un ordenador, a una computadora. Puede cometer errores, porque a veces, por ejemplo, en los censos jóvenes, en los censos, por eso es que no se saca de la noche a la mañana, no sacan los informes en los censos. Después de 6, 7, 8, casi un año después de lo que se ha hecho el censo, están sacando los últimos informes, están sacando los dossiers. ¿Por qué? Porque ya tienen que hacer el control de consistencia, la validación de casos, ¿sí? Porque puede haber errores, ya hay errores. Entonces, ¿qué hacen? Agarran, lo único que sacan en los censos rápidos es el número de habitantes. Al día siguiente ya podemos saber, porque es lo que la gente más quiere saber, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántos hay en tal región? ¿Cuántos en tal región? ¿No es cierto? Pero las demás variables o lo demás del censo, hasta 2, 3 meses tardan, porque justamente hacen este control de consistencia, ¿sí? Y validación de casos. ¿Qué significa eso? Hacen cruce de variables, ¿sí? Ya en las computadoras, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ponen ahí, porque todo es con códigos. Cuando en los censos, por ejemplo, la pregunta 1 dice, bueno, la pregunta 1, el género del encuestado, masculino o femenino. 001 masculino, 002 femenino, por decir, ¿sí? Y hay otra variable, el estado civil de la persona, ¿sí? No sé, 0.008, 0.002, ¿sí? Soltero 0.008, casado 0.009, divorciada, ¿sí, no? Con códigos con ceros y unos, con códigos, ¿no? Entonces, la edad, por ejemplo, los grupos de edad entre 0 y 5 años, un código, 2.222, 2.223, 2.22, así, ¿no? Son códigos. Entonces hacen cruce de variables. Por ejemplo, agarran y dicen, voy a hacer cruce de variables, la profesión, digamos, y la edad, ¿sí? Por decir la edad y la profesión. Hacen cruce de variables. Y ahí salen los posibles errores que puede haber. ¿Por qué? Porque el encuestador pudo haber cometido un error. Por ejemplo, así, soltero, o por decir la profesión. La profesión. Sin profesión, médico ahí. En vez de poner 0.001, pone 0.04, que es un médico. ¿Sí? Y cruza la marea con la edad. Y resulta que un muchacho de 5 años, que está entre 0 y 5 años, resulta como médico. Aparece como médico, entonces salta ese error. Es que no puede haber, ¿no es cierto? Y ahí nos muestra en qué sección es, en qué boleta es, en qué manzano es, nos muestra. Entonces, eso podemos agarrar y ahí nos muestra qué boleta es. Entonces, yo puedo ir, en los censos, puedo ir a buscar esa boleta, ¿sí?, de esa unidad familiar y revisar y ver si ha cometido el error el que está transcribiendo, ¿sí? Porque podría haber, en vez de poner 0.001, ha puesto 0.005.
¿sí? Como médico lo he puesto a esa persona que tiene entre 0 y 5 años. Entonces puedo rescatar ese valor. Voy, reviso la boleta, evidentemente se ha equivocado el que estaba transcribiendo. Entonces modificamos, ¿no es cierto? Y salvamos. Eso es el control de consistencia. Eso es la validación, la depuración de los datos. ¿Sí? O sale una persona, digamos, ¿qué grado de instrucción tiene? Analfabeta, por decir. Y resulta que está como arquitecto cuando hacen el cruce de variables. ¿Sí? Entre las variables. Entonces, esos datos podemos arreglar, ir corrigiendo, ir depurando los datos. Ahora, si el que ha cometido el error es el que está encuestando, se ha equivocado al escribir, ese ha cometido el error, entonces ya no vamos a ir a la unidad familiar, ¿no es cierto? No vamos a regresar. Entonces, como datos perdidos, se lo toma eso como missing, llaman, ¿no? Esos datos missing, datos perdidos. ¿Sí? Pues no se los toma en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esta parte de la organización, clasificación, porque es donde se hace la depuración de los datos, el control de consistencia que tienen que tener los datos. Y no solo de dos variables, se hace de un montón de variables, ¿no? Donde pudiese haber, ya saben ellos, pudiesen haber errores. Cruzan variables y ahí se detectan salen los errores que puede haber, unas tablas que hacen. Entonces, ahí nos dice el error, de tal parte hay un error, aquí esta persona tiene 8 años y resulta que es médico. Entonces, ahí está el número de boleta, todo está ahí, número de boleta, número de manzano, o de qué localidad es. Entonces, uno va y revisa las boletas, ¿no? Las boletas censales. Y puede modificar eso. Si el que ha cometido el error es el encuestador, en el levantamiento del dato, ya eso se lo toma como missing, como valores perdidos. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha hecho el control de consistencia, se ha hecho todo para que tenga una validez esos datos, ¿qué se hacen? Los análisis, interpretación de resultados, ¿no? Los procesos, ¿sí? Que viene a ser la etapa final, ¿no? De todo trabajo de investigación, se sacan indicadores, todo lo que queríamos investigar, todo lo que queríamos saber, y empezamos a hacer análisis de eso, e interpretamos los resultados. Entonces viene a ser la etapa final, este análisis e interpretación de datos, que es sumamente importante, ¿no es cierto? Entonces, estos son los pasos, digamos, generales, sí los he dado generales, porque por supuesto que hay otros pasos más que están dentro de estos pasos generales, hay otros pasos más, ¿no? Pero ya no lo estamos desglosando eso, sino estamos haciendo de modo general esto, ¿no? Porque en sí no es objeto de estudio, digamos, de la materia hacer esto. Ustedes seguramente han debido ver, eso también es similar a la metodología de la investigación científica que ustedes han visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Cómo hacer un esquema de tesis, cómo hacer un esquema piloto, ¿no es cierto? Para luego desarrollar la tesis en base a ese esquema que han hecho. ¿Sí? Bien, entonces, con esto, jóvenes, con estos pasos para la investigación estadística, hemos terminado el primer tema. Ahora el próximo, tenemos unos 3 minutos, no sé. Vamos a entrar al tema 2, que es un poquito más práctico, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta de esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿O de la otra parte que hemos hecho en la anterior clase? De variables, de campos de aplicación, de las divisiones de la estadística. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿No hay consultas? Esos documentos ya les he dicho, ¿no? Siempre les voy a ir proporcionando estos documentos. Creo que ya el Moodle ya podemos ingresar, ya se ha regularizado en la plataforma del Moodle, ¿no? Entonces ya podemos ahí, los videos, todo va a estar ahí, en el Moodle. ¿Ya? ¿No hay preguntas, jóvenes? Para que este video se grabe y regresemos dentro de unos 5 a 10 minutos para hacer el otro Zoom y concluir la clase. ¿No hay consultas? Bien, jóvenes. Nos veríamos entonces dentro de unos 5 a 8 minutitos, ¿ya? Para que grabe tiene que grabarse este Zoom y a veces tarda un poco. Bien, jóvenes, nos veremos dentro de unos 5 a 8 minutitos, ¿ya?
para entrar ya al otro tema 2, que es un poquito más práctico, y vamos a empezar a hacer ahí. ¿Sí? Bueno, hasta dentro de un momento, jóvenes. Les mando el nuevo Zoom y el nuevo identificado, diré el nuevo link, ¿ya? Hasta luego, hasta dentro de un minuto.